¿El Mesías enseñó Torah o vino a traer una nueva ley, una nueva Torah? En la teología moderna se tiene la creencia de que Yeshua vino a enseñar algo diferente a la Torah del Eterno, como trayendo una nueva Torah o nuevos mandamientos desligados de la Torah. Y con esto justifican en la teología moderna que no se debe guardar Shabbat, no se deben guardar las fiestas bíblicas, no se debe llevar una alimentación santa, una alimentación bíblica, entre otros mandamientos, sino que se enseña que estos mandamientos están cancelados o que ya no son vigentes para los seguidores del Mesías. Sin embargo, al examinar las palabras y las acciones de nuestro Mesías, encontramos evidencia clara de que nunca enseñó algo diferente a la Torah del Eterno. Yeshua enseñó y vivió conforme a la Torah. Vino a ampliar la comprensión y el propósito de la Torah. Muchos creen que Yeshua, el Mesías, vino a traer enseñanzas diferentes a la Torah, pero esto es falso. Cuando nosotros leemos la Biblia, en la Biblia dice que él mismo, Yeshua mismo, estableció que su enseñanza es conforme a la instrucción del Padre. Vamos a leer esto en las palabras del Mesías Yeshua. Esto está en el Brit Hadashah, Pacto Nuevo, Juan 7:16. Juan 7:16 dice: Yeshua les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Pongamos mucha atención a esta expresión, doctrina de Adonai. ¿Qué es doctrina? Instrucción, enseñanza, la enseñanza de Adonai. Entonces dice, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La palabra doctrina que aparece aquí, si vamos al texto antiguo, es la palabra didaje. ¿Y qué significa? Instrucción, ¿sí? Significa instrucción, doctrina o enseñanza. Enseñanza. Didaje significa enseñanza. Entonces, según Yeshua, ¿de quién es la instrucción que él enseñó? ¿De quién es la enseñanza que él transmitió? ¿De quién es la doctrina que él enseñó? De aquel que lo envió, del Padre. Es la instrucción paternal del Eterno. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad del Eterno, ¿tú quieres hacer la voluntad del Eterno? Yo también. Si tú quieres hacer la voluntad del Eterno, vamos a reconocer si esa enseñanza que enseñó Yeshua es de Adonai, es Torah de Adonai, o si Yeshua está hablando por su propia cuenta. ¿Sí? Yeshua dice que solo los que quieren hacer la voluntad del Eterno reconocerán que las enseñanzas de Yeshua son conforme a la instrucción paternal del Eterno. ¿Sí? Vamos a ver otro texto, Juan 12 y vamos al versículo, Juan capítulo 12, versículo 49. Palabras de nuestro Mesías. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mitzvot, órdenes paternales, mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento del Eterno es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es como decir, lo que enseñamos en este canal es conforme a las enseñanzas de Yeshua, o lo que enseñamos es conforme a la Torah del Eterno. Yeshua aquí está afirmando que su enseñanza no proviene de él mismo, sino directamente del Padre. Yeshua enfatiza que sus palabras no son de origen humano ni producto de la invención, sino que vienen del Eterno, ¿sí? La fuente y la autoridad de sus enseñanzas provienen de los mandamientos del Eterno. Y dice aquí, repito este texto, Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que su mandamiento es vida eterna. Aquí Yeshua dice que el mandamiento del Creador es vida eterna. Y lo que enseña Yeshua es conforme a lo que el Eterno establece. Y gracias a esto, Yeshua cumple una profecía mesiánica en la que el Eterno prometió enviar a un profeta como Moisés.
Eso está en la Torá. Yeshua es sumo sacerdote. Yeshua es el Rey de Reyes. Yeshua es el Mesías. Yeshua es la palabra del Eterno manifestada en carne. Yeshua es la imagen visible del Eterno. Yeshua es su majestad, pero también fue el profeta prometido de la Torá. Vamos a ver la Torá. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18 dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Yeshua viene de la tribu de Judá, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Importante. Aquí habla Adonai. El Eterno dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, conforme a mi mitzvot, conforme a mi mitzvah, conforme a mi mandato, orden paternal. En este versículo, el Eterno promete que levantará un profeta como Moisés, es decir, humilde, libertador, legislador, que enseñará los mandamientos del Eterno al pueblo. La expresión pondré mis palabras en su boca y hablará todo lo que mandare es claramente lo mismo que enseñó Yeshua en los versículos que leímos anteriormente. Retomemos Juan 7:16. Juan 7:16 dice: Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina, mi instrucción no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 12:49. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estos textos demuestran claramente que Yeshua, en primera instancia, cumple con el requisito de la Torá o cumple con esta profecía mesiánica y que Yeshua siempre enseñó conforme al mandamiento del Eterno, conforme a la Torá. No vamos a encontrar ni una sola enseñanza de Yeshua que sea contraria o diferente a lo que ha sido establecido en la Torá. No va a ser diferente a un mandamiento, a un relato, a una profecía, a un simbolismo, a una sombra y figura que ya ha sido establecida en la Torá. Yeshua se refirió a la Torá y a los mandamientos en varias ocasiones dentro de su enseñanza, destacando su importancia y proporcionando una comprensión profunda del propósito y la aplicación de la Torá. Una de las enseñanzas más claras y significativas de Yeshua sobre este tema se encuentra en Mateo 22, donde destaca los dos mandamientos principales de la Torá, y de los cuales dependen todos los demás mandamientos. Vamos al texto. Esto está en Mateo 22. Vamos a Mateo 22, texto 36. Y leemos lo que dice. Le preguntará a Yeshua, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? ¿Cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Yeshua responde a esta pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yeshua destaca dos mandamientos como los principales, no los únicos, no el resumen, sino los principales, y que de estos dependen o sostienen, de estos se sostienen todos los demás mandamientos. El mandamiento de amar al Eterno con todo el corazón, alma y mente, este mandamiento se encuentra en la Torá. Específicamente se encuentra en el quinto libro de la Torá, Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es parte del Shema, es un mandamiento de la Torá. ¿Sí? Yeshua está citando la Torá. Yeshua dice que este es el mandamiento principal y más grande. ¿Sí? Yeshua también menciona amar al prójimo como a uno mismo. No es un nuevo mandamiento. Este mandamiento también se encuentra en la Torá, específicamente en Levítico. Levítico 19:18. Y con esto, Yeshua está validando Deuteronomio, está validando Levítico como palabra de Adonai y como mandamientos que debemos guardar. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai.
Como vemos, Yeshua está citando la Torá, no la está cancelando, no la está abrogando. Yeshua afirma que de estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Esto significa que todos los demás mandamientos de la Torá se fundamentan o derivan de estos dos principios: amar al Eterno y amar al prójimo. Y esto es lo que vino Yeshua a traernos: una interpretación espiritual basada en el amor, una interpretación de la Torá basada y aplicando el amor, no desde la perspectiva del mundo, no del amor, no del término amor como signifique para ti o para el ser humano, sino amor desde la perspectiva del Eterno. El principio de amar al Eterno está presente en mandamientos relacionados con la adoración al Eterno, cómo adorar al Eterno, cómo servir al Eterno, en mandamientos que tienen que ver con obediencia, que tienen que ver con trabajar esta relación personal con el Eterno. Y esos mandamientos son, por ejemplo, el guardar el Shabbat, el celebrar las fiestas bíblicas, entre otros mandamientos que se basan en este principio de cómo amar al Eterno. El Eterno ya estableció cómo debemos amarlo y créeme, no estableció celebrar fiestas del mundo, mundanas, celebrar fiestas de origen pagano. No estableció que amar al Eterno es hacer las cosas diferente a lo que está en la Biblia. En cuanto al el amor al prójimo, este principio está presente en mandamientos relacionados con justicia. Por ejemplo, todo Levítico 19 son mandamientos llamados mishpatim, actos de rectitud, actos de justicia. ¿Sí? Tienen que ver con mandamientos que regulan nuestra conducta. El principio de amar al prójimo está en mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿Sí? Muchos mandamientos nos habla de cómo relacionarnos con los demás, cómo interactuar con otros, cómo trabajar principios como honestidad, justicia, misericordia, ayudar al prójimo. Todo eso tiene que ver con amar al prójimo como a uno mismo. Entonces los mandamientos son ejemplificaciones de cómo poner en práctica el amor desde la perspectiva del Eterno. Cuando Yeshua presentó los mandamientos de amar al Eterno y amar al prójimo como los principales de la Torá, Yeshua no está aboliendo los otros mandamientos, sino que está mostrando su propósito. Yeshua reveló el propósito de la Torá y es mostrarnos cómo amar al Eterno y cómo amar al prójimo. Tomemos el ejemplo de los 10 mandamientos. ¿Sí? Este principio aplica para toda la Torá, pero tomemos como ejemplo los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos: no tener dioses ajenos, no hacernos ídolos, no tomar el nombre del Eterno en vano, guardar el Shabbat, se centran en el primer principio: amar al Eterno. No guardar Shabbat, entonces, implica que hemos estado olvidando mandamientos que nos instruyen cómo amar al Eterno. Los otros 6 mandamientos: honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no codiciar. Estos mandamientos se centran o derivan, cuelgan del principio de amor al prójimo. Al Eterno no se le demuestra amor guardando fiestas de origen pagano como Navidad, como Semana Santa Católica, ni yendo a misa los domingos. Al Eterno se le muestra amor guardando sus mandamientos como Él lo estableció en su palabra, como guardar Shabbat, como guardar las fiestas bíblicas. Primera de Juan 5.3, leamos lo que dice. Primera de Juan 5.3 dice, leemos juntos: pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otro pasaje donde Yeshua menciona explícitamente los mandamientos de la Torá es en el relato del joven rico, donde encontramos una confirmación de que Yeshua enseñó Torá. Vamos al texto. Este texto está en Mateo 19. Vamos a Mateo 19. Y acompáñame, por favor, al versículo. Es Mateo 19, versículo 16. Vamos a ver lo que dice a partir del 16. Muy bien, dice, leemos juntos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, repito, mas si quieres entrar en la vida, refiriéndose a la vida eterna, esa fue la pregunta, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven rico se acerca a Yeshua con una importante pregunta. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Yeshua responde indicando que para entrar en la vida eterna es necesario guardar los mandamientos. Esta es una revelación importante. Los mandamientos son requeridos para van a ser una condición para entrar en la vida eterna. Y claro que lo podemos confirmar con las escrituras. Voy a dar un salto rápidamente a Apocalipsis. Voy a ir a Apocalipsis y voy a ir aquí al texto 10, Apocalipsis 20:11. Este evento se llama el juicio del trono blanco y va a suceder justamente antes del comienzo de la vida eterna. En este juicio se va a determinar, se va a evaluar a las personas para saber su destino eterno. Si va a ser el lago de fuego, que es la segunda muerte, o Yeshua lo instruyó como el infierno, o va a ser la vida eterna. Y aquí está. Dice, y vi, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Adonai, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí debemos estar tú y yo, porque los que estén en el libro de la vida tendrán acceso a la vida eterna. Y fueron juzgados. Juzgados es distinguir, es, por ejemplo, un justo juicio, vaya, es un justo juicio. Y fueron juzgados, es decir, en justo juicio, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué dice ahí? Según sus acciones, según sus obras. Y ahí no van a estar las buenas intenciones, ahí no van a estar las buenas obras desde la perspectiva humana. ¿Cuál va a ser el estándar de justo juicio? La Torá, los mandamientos del Eterno. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus acciones, según sus obras. ¿Sí? No lo que tú consideres buena obra, no lo que yo considere buena obra, no lo que nuestros gobiernos consideren buena obra, lo que Adonai considera buena obra, y eso está en la Torá, en sus mandamientos. El texto 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, la segunda muerte, lo que se conoce como infierno. El infierno es un evento que va a suceder después de haber establecido el juicio. El Eterno no manda al infierno sin haber juzgado. El Eterno es un juez justo y todo criminal merece un juicio justo, y por eso el Eterno va a resucitar después del reino mesiánico para juicio, cuando los libros serán abiertos y todos vamos a estar ante el trono siendo juzgados. Se va a evaluar según lo que se ha registrado, según los libros, todo lo que hayamos pensado, obrado o dicho estarán en esos libros. Y si esos libros son conforme al estándar de justicia del Eterno, bueno, el Eterno en su misericordia va a determinar nuestro destino eterno. Entonces, es importante que consideremos esto, ¿sí? Bueno, sigamos entonces, vamos al texto, regresemos al relato del joven rico, y dice Yeshua, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sigue diciendo, y le dijo, ¿cuáles? Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente Yeshua no iba a citar toda la Torá, ¿verdad? Sino que mencionó estos mandamientos para apuntar hacia la Torá. ¿Cuáles mandamientos? Los que están en la Torá, los que encabezan la Torá. ¿Me explico? Con esto validando la Torá. Entonces, cuando el joven pregunta cuáles mandamientos, Yeshua menciona varios mandamientos de los que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, y se enfoca en mandamientos sobre amar al prójimo, de los cuales cuelgan o dependen no matarás, que es Éxodo 20:13, no adulterarás, también en Éxodo 20, no hurtarás, Éxodo 20, también en Deuteronomio 5 aparecen, no dirás falso testimonio,
¿sí? Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Amar al prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. Esto es Torah, es Yeshua enseñando Torah. Es muy interesante que Yeshua incluye el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, de Levítico 19:18, junto con los mandamientos del Decálogo que se clasifican en este principio. Esto significa que los mandamientos de la Torah siguen siendo relevantes. Sería una negligencia espiritual que como creyentes en el Mesías ignoremos los mandamientos, ignoremos cuál es la voluntad del Eterno, ignoremos lo que el Eterno, lo que para el Eterno es buenas obras, que van a escribirse en esos libros, en el libro de la vida. ¿Sí? Aquí menciona Yeshua específicamente los mandamientos del Decálogo, no porque sean los únicos, sino para poner la mirada en el lugar correcto, en la Torah. ¿Sí? Aquí Yeshua mencionó mandamientos que se relacionan con amar al prójimo, pero ¿qué hay de los mandamientos del Decálogo sobre amar al Eterno? Bueno, continuemos, vamos a ver lo que enseña Yeshua. Seguimos leyendo aquí, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ahí están los mandamientos, ahí está el mandamiento de amar al Eterno. Ven y sígueme. 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, ahí está. El joven afirma que ha guardado todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Esto nos habla de que es un hombre piadoso, es un hombre fiel que ha vivido una vida conforme a la Torá. Sin embargo, pregunta, ¿qué más me falta? Esta pregunta indica que siente que aún necesita algo más para alcanzar perfección espiritual y vida eterna. Y así es. Yeshua le responde, si quieres ser perfecto, y la palabra perfecto que aparece aquí, que estoy remarcando en este momento, es la palabra teleios. Teleios. ¿Y qué significa teleios? Completo, ¿sí? Crecimiento, carácter, maduro, madurez. Ahí está, completo, maduro, perfecto. Alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Entonces, ¿qué es teleios? Alcanzar madurez, estar completo. Si quieres estar completo, le dice Yeshua, si quieres alcanzar madurez espiritual, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Para estar completos, debemos ser seguidores del Mesías Yeshua. Entonces, Yeshua le había dado mandamientos de amar al prójimo. ¿Dónde están los mandamientos de amar al Eterno? Aquí, en seguir a Yeshua. Lo que le está pidiendo Yeshua al joven rico es renunciar a la idolatría de las riquezas o lo material. Aquí Yeshua puede estar reafirmando mandamientos como no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hacer ídolos de lo que está en el cielo y en la tierra. Es evidente que el joven rico estaba lidiando con este tipo de idolatría. Él siempre guardó los mandamientos de amar al prójimo. Créeme que los mandamientos de amor al prójimo están en todas las religiones. En todas las religiones está mal el adulterio, está prohibido el robar, ¿sí? Es decir, en todas las religiones vas a encontrar eso. Entonces, ¿qué distingue la verdadera fe? En cómo amamos al Eterno, que tiene que ver con renunciar a la idolatría, a las prácticas de las naciones que contaminaron la religión, ¿sí? Y cómo nos desintoxicamos de malas prácticas, cómo nos desintoxicamos de prácticas que vienen del paganismo, de una comprensión distorsionada de quién es Yeshua, de quién es el Eterno, ¿sí? Renunciando a todo ello y volviendo a la palabra de Adonai, haciendo las cosas de manera bíblica. Aquí Yeshua habla de la idolatría en la riqueza. ¿Sí? Yeshua presenta el amor por las riquezas como un ídolo o un dios falso en otra parte del Evangelio, en Mateo 6. Vamos a conectar esto con Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿A quién dos señores se refiere? No podéis servir a Elohim y a las riquezas.
Aquí habla de dos señores, uno es Elohim y otro son las riquezas, es decir, está presentando las riquezas como idolatría. Yeshua enseña que la verdadera riqueza se encuentra en la dependencia del Eterno y en los tesoros que vamos a hacer en la vida eterna. En el texto original, aquí para riquezas, esta palabra, en el texto más antiguo, es la palabra mamonás, ¿sí? Que es una palabra de origen arameo que significa riqueza, que significa dinero, que significa propiedad, que significa bienes mundanos. En la actualidad, cuando una persona pone las riquezas por encima del Eterno, está sirviendo y adorando a este falso Dios. Se está quebrantando el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí o no te harás ídolos. En otras palabras, Yeshua enseñó Torah. Yeshua enseñó conforme a la Torah. No quiere decir que las riquezas sean malas. Lo que está incorrecto es poner el amor por el dinero, poner las riquezas y el dinero por encima de Adonai. Cuando vemos las riquezas, cuando vemos el dinero y los bienes materiales como un recurso, bueno, ahí es diferente, ¿sí? Pero cuando ponemos nuestra felicidad, nuestra confianza en eso, entonces estamos quitando al Eterno, poniendo las riquezas en un lugar que solo le corresponde a Adonai en nuestras vidas. Regresemos al relato del joven rico. ¿Estamos qué? Mateo 19:21. Dice, Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, completo, maduro espiritualmente, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Cuando Yeshua dice, ven y sígueme, es una invitación a convertirse en su discípulo, en su estudiante. ¿Y qué enseña Yeshua? La instrucción paternal del Eterno, Él lo dijo. La doctrina no es mía, sino del Padre que me envió, y su mandamiento es vida eterna. Así lo dijo Yeshua. Entonces lo está invitando a comprometerse con sus enseñanzas y su ejemplo de vida de obediencia. Seguir a Yeshua significa vivir conforme a la Torah y tener un estilo de vida transformado. Lamentablemente, el joven rico rechazó esa invitación. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque ser rico esté mal, sino cuando el rico pone en primer lugar las riquezas y las posesiones antes de Adonai. Esto es Yeshua enseñando Torah. Otro pasaje donde Yeshua brinda una correcta enseñanza de la Torá es un pasaje que sirve para distinguir entre la verdadera enseñanza de la Torá y las instrucciones, o mejor dicho, mandamientos, tradiciones de hombres. Repito, este es un pasaje que, bueno, hay muchos pasajes donde Yeshua nos enseñó a distinguir entre la verdadera enseñanza de Torah, la instrucción del Eterno, contra las tradiciones y mandamientos de hombres. ¿Sí? Eso también es algo que vino Yeshua a traer, una correcta interpretación de la Torah. Y ese pasaje se encuentra en Mateo 23. Vamos a Mateo 23 a leer del 1 al 3. Mateo 23 del 1 al 3 dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, y para leerlo juntos, si no tenía la palabra en la pantalla. Repito, Mateo 23, 1. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cómo es que Yeshua está instruyendo que obedezcamos a los fariseos? Ahí dice, repito, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La palabra cátedra que estoy remarcando aquí en el texto griego es cátedra, sí, cátedra. ¿Y qué es cátedra en griego?
banca, silla, ¿ok? La palabra cátedra en griego significa silla, banca o asiento. La cátedra de Moisés se refiere al lugar donde se leía y comentaba la Torah en las sinagogas en cada Shabbat. Había un lugar específico que era una silla solemne desde donde se leía y comentaba la Torah. Esta cátedra simboliza entonces la enseñanza de la Torah. Yeshua comienza afirmando que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés porque ellos tenían esa responsabilidad, enseñar Torah desde ese lugar. Eran los únicos autorizados de poder ocupar ese lugar llamado cátedra de Moisés. Entonces, al decir, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, ¿sí? Se refiere a lo que ellos dicen o hablan desde la cátedra de Moisés. Porque lo que dicen desde ese lugar es Torah, instrucción paternal del Eterno. O sea, no dice en general obedezcan a los fariseos y escribas. No dice obedézcanlos en cualquier otro contexto. Dice, cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés, ¿sí? En la cátedra de Moisés, todo lo que digan o hablen, guárdenlo, háganlo. ¿Por qué? Porque lo que se enseña desde ese lugar es Torah. Con esta expresión, Yeshua está instruyendo a sus discípulos a obedecer la Torah que se está enseñando desde esa posición. Pero también Yeshua añade una advertencia muy importante. Dice, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Una importante advertencia. Aquí Yeshua critica la hipocresía de los líderes religiosos que enseñan la Torá, pero no la practican tal y como está escrito en la Torá, sino que los líderes religiosos añadieron prácticas, añadieron mandamientos humanos que no están en la Torá, y a eso Yeshua le llama cargas. Pusieron cargas en la doctrina. Y estas cargas, estas prácticas, también se les llamó tradición de los ancianos. Yeshua también le llamó, en otra parte, mandamientos de hombres. Incluso en una ocasión le llamó levadura de los fariseos, refiriéndose a mandamientos añadidos, que no son Torah, que los fariseos añadieron a la doctrina como si fueran mandamientos del Eterno. Recordemos que también hay otra advertencia donde Yeshua menciona eso, en Mateo 16:6. Yeshua les dijo a sus discípulos, mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Cuando dice cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos, se refiere a que los fariseos y escribas y saduceos en la práctica habían añadido mandamientos y tradiciones de hombres que no son parte de la Torah escrita. Añadir a los mandamientos está prohibido en la Torah. Cuando vamos a la Torá y leemos Deuteronomio 4:1, vemos que está prohibido añadir. Dice, Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Elohim de vuestros padres, os da. Texto 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Adonai vuestro Elohim, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordeno. Aquí se habla de la importancia de obedecer los mandamientos del Eterno sin añadir, sin quitar nada, lo que es consistente con las enseñanzas de Yeshua. Las enseñanzas del Mesías están dentro del marco de la Torah. Si no fuera así, entonces Yeshua sería un transgresor de este mandamiento y eso lo descalificaría como el Mesías de Israel. También dice la Torá en Deuteronomio 12, texto 32. Sí. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Este texto de la Torá también enfatiza la necesidad de seguir exactamente lo que el Eterno ha mandado sin agregar ni quitar nada.
Los fariseos, en su esfuerzo por interpretar y aplicar la Torá, habían desarrollado una serie de tradiciones y mandamientos adicionales que muchas veces complicaban y oscurecían el propósito original de la Torá. ¿Y cuál es el propósito de la Torá según Yeshua? Yeshua enseñó que el propósito de la Torá es mostrarnos cómo amar al Eterno y cómo amar al prójimo según las instrucciones paternales del Creador. Vamos a regresar al texto y vamos a leerlo con esta nueva perspectiva. Estábamos en Mateo 23, 2 al 5. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué se enseña desde la cátedra de Moisés? Torá escrita. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos obedecer a los fariseos cuando estén en ese lugar llamado cátedra de Moisés? Porque cuando están ahí, hablan Torá, enseñan Torá. Mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿A cuáles obras se refiere Yeshua? Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿A qué cargas pesadas se refiere? A los mandamientos añadidos, reglas religiosas, reglas legalistas que los fariseos añadieron a la doctrina. ¿Sí? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias, que son sus tzitzit, las ensanchan, las hacen más grandes para ser más vistosos. ¿Sí? Entonces ahí está, muchas cosas que no hay que replicar porque no son Torah. Cuando Yeshua dice no hagan conforme a sus obras, se refiere a las cargas que añadieron a la doctrina, cargas que son mandamientos, reglamentos humanos, difíciles de llevar, mandamientos de hombres. Yeshua, al instruir a sus seguidores a no hacer conforme a sus obras, él está diciendo que deben distinguir entre mandamientos de la Torah y tradiciones y mandamientos de hombres añadidos. En otras palabras, Yeshua está ordenando a sus discípulos que guarden lo que se enseña de Torá, pero no hagan conforme a sistemas religiosos de hombres. Yeshua siempre enseñó a sus discípulos a distinguir entre la Torá del Eterno y los mandamientos religiosos creados por hombres. Una de las áreas más destacadas donde Yeshua abordó esta distinción fue con el mandamiento del Shabbat, del día de reposo, el cuarto mandamiento del Decálogo. Para Yeshua, guardar Shabbat era importante. Incluso la Biblia dice que él, el Mesías, guardaba Shabbat como práctica habitual. Lo hemos leído también en otras ocasiones, Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, Yeshua, y en el día de reposo, el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. La palabra costumbre en griego es edó. ¿Y qué significa edó? Práctica, habitual, hábito. El texto dice que Yeshua guardaba el Shabbat como costumbre, como práctica habitual. El Shabbat era una práctica habitual para el Mesías. Y en las Escrituras leemos que en varias ocasiones corrigió la interpretación incorrecta de los fariseos sobre el Shabbat. Ellos habían añadido prohibiciones que no son Torah. Por ejemplo, vamos a ver algunas de ellas. Los fariseos prohibían a los médicos sanar en Shabbat. Esa es una prohibición farisea, no es Torah. Lo vamos a leer, por ejemplo, un pasaje, Lucas 13:10. Yeshua sana a una mujer en el día de reposo, dice el título de la Reina Valera. En este pasaje de Lucas 13, leemos acerca de una mujer que había estado enferma durante 18 años, dice aquí. Tenía espíritu de enfermedad. La enfermedad también es un espíritu. Yeshua la sanó en Shabbat, lo que provocó la indignación del líder de la sinagoga, quien argumentó que sanar en Shabbat estaba prohibido. Entonces, sanar en Shabbat estaba prohibido para la Torá,
la instrucción paternal del Eterno, o para las cargas y tradiciones que los líderes religiosos habían añadido. Para los hombres, Yeshua responde lo siguiente en el texto 15. Lucas 13:15 dice: Entonces Yeshua le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Acaso no, aún en Shabbat llevas a beber a tu animal, a tu buey o asno para que beba agua? Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Yeshua. Con esta respuesta, Yeshua mostró que hacer el bien y liberar a alguien de la opresión de espíritus malignos de enfermedad está completamente vinculado, ¿sí? Es lícito con el Shabbat. Es lícito en Shabbat. Yeshua nunca canceló el Shabbat, sino que aclaró su propósito basado en el amor. Sanar y mostrar misericordia es totalmente lícito en Shabbat. Esta aclaración que hace Yeshua está dentro del marco de la Torah. Otro ejemplo de levadura de fariseos es cuando los fariseos prohíben espigar trigo para comer en Shabbat. Es un texto de, creo que es Mateo 12. Sí, Mateo 12. Aquí, el título de la Reina Valera vemos: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. ¿Sí? Los discípulos de Yeshua fueron criticados por los fariseos por espigar trigo en Shabbat, arrancar trigo de un campo, quitarle la paja o quitarle la envoltura, no sé, o la cáscara, y comerlo en Shabbat, lo cual los fariseos consideraban prohibido, lo consideraban trabajo, y por lo tanto, para ellos estaba prohibido. Yeshua respondió citando ejemplos de las Escrituras, incluyendo, por ejemplo, el caso cuando David, el rey David, comió de los panes de la proposición, que solo eran panes para los levitas, pero ellos se les permitió comer, y eso fue un acto de misericordia, un acto que fue considerado de misericordia por parte del Eterno. Entonces Yeshua dice lo siguiente en el texto 3, Mateo 12:3, dice: Yeshua dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa del Eterno y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Yeshua enseñó que el Shabbat debe ser un día de misericordia, de bendición, no de restricciones inflexibles impuestas por hombres. Y declaró también lo siguiente más adelante, Marcos 2:27, también les dijo: el día de reposo, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí yo no veo que esté cancelando el Shabbat Yeshua. Está aclarando su verdadero propósito. Yeshua enseñó que el Shabbat fue establecido para el beneficio del ser humano, no como una carga, como lo enseñaban los fariseos. Espigar trigo para comer en Shabbat entra dentro del marco de la Torá. Otro ejemplo respecto a Shabbat lo encontramos en Juan 5, el título: El paralítico de Betesda. Bien, en este relato, Yeshua sana a un hombre en Shabbat y le instruyó levantarse y cargar su lecho, ¿sí? Lo cual fue visto como una violación de las reglas añadidas por los fariseos. Los fariseos objetaron, ¿sí? Señalaron que estaba haciendo algo ilícito, pero Yeshua mostró que el acto de cargar el lecho era una manifestación de la liberación y sanación que el Shabbat debía representar. Vamos a ver lo que dice en Juan 5:10. Juan 5:10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No es lícito ¿para quién? ¿Para los hombres o para la Torá del Eterno? Para los hombres, porque en la Torá no hay ninguna prohibición de llevar o cargar el lecho. Sigue diciendo: él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Esta prohibición que mencionan aquí, no te es lícito llevar tu lecho, se enfocaron más en esa acción de cargar el lecho, ¿sí?
que en el milagro de sanación de Yeshua. Se enfocaron más en su regla humana. Podemos revisar toda la Torá y nunca vamos a encontrar una prohibición de cargar algo en Shabbat. Esto fue un mandamiento añadido por hombres. Yeshua no está cancelando el Shabbat, está corrigiendo la mala enseñanza de los líderes religiosos. Yeshua, como la palabra de Adonai manifestada en carne, vino a dar la interpretación legislativa. ¿Qué es la interpretación legislativa? Ya lo explicamos en episodios anteriores, no vino a cancelar, no vino a derogar, vino a hacer una aclaración de cómo se guardan los mandamientos del Eterno. Yeshua guardó los mandamientos fielmente y enseñó a sus seguidores el cómo debían guardar la Torá. Su enseñanza consistió en corregir las malas interpretaciones de los líderes religiosos de su época, enfatizando que los mandamientos como el Shabbat deben ser vistos con ese enfoque, mostrarnos cómo amar al Eterno y cómo amar al prójimo. El Shabbat no es una carga, es un día de misericordia, es un día de restauración, un beneficio para el hombre. Esa fue la enseñanza de Yeshua. Las correcciones de Yeshua no son una anulación del mandamiento, sino una aclaración de cómo debe observarse verdaderamente. Ahora, el Shabbat no es el único ejemplo. Podemos hacer lo mismo con muchas enseñanzas del Mesías Yeshua. Hay otras, déjenme ver cómo vamos en tiempo. ¿Sí? Hay otras enseñanzas del Mesías Yeshua también que pueden analizarse bajo esta perspectiva, donde Yeshua enseñó que debemos distinguir entre los mandamientos de la Torá y los mandamientos añadidos por hombres. Un ejemplo lo encontramos en el mandamiento de honra al padre y a la madre. El mandamiento de honrar a los padres es uno de los 10 mandamientos del Eterno, y Yeshua defendió este mandamiento contra la distorsión o levadura de los líderes religiosos. La Torá establece lo siguiente. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, y dice así. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. De entrada ya nos dice que hay bendición en honrar a nuestros padres. Para que los días se alarguen en la tierra, nos habla de prosperidad, nos habla de bendición, nos habla de salud. Entonces, muchas veces, si no hay prosperidad, bendición o salud en nuestras vidas, hay que analizar cómo estamos cumpliendo este mandamiento. Este mandamiento habla de respeto y responsabilidad hacia los padres. Parte de honrar a los padres implica ayudarlos materialmente, pero en el tiempo de Yeshua, algunos líderes religiosos habían añadido una práctica que establecía que una persona podía declarar sus bienes materiales como corbán. La palabra corbán en la Torá se refiere específicamente a cierto tipo de animales, un buey, un cordero, un carnero o al producto de cereales, trigo o cebada, que se llevaban al templo para ser ofrecidos en el altar, lo que se tradujo como sacrificios. ¿Sí? También se tradujo como ofrendas y lamentablemente por esta traducción muchos quieren enseñar que esas ofrendas en animales y en cereales que se quemaban en el altar como ofrenda para el Eterno, ahora es dinero. ¿Me explico? Y piden ofrenda de la misma manera. Bueno, eso es otro tema. El punto aquí es que eso se llama corbán. Los bienes materiales nunca se les llama corbán en la Torá. Nunca el dinero, cualquier bien material, nunca se le llama corbán en la Torá, pero los líderes religiosos del tiempo de Yeshua enseñaron que los bienes pueden ser declarados como corbán, ¿sí? Como una ofrenda al Eterno, traídos al templo, enriqueciendo a los líderes, lo que significa que al estar dedicados al Eterno, no podían ser utilizados para ayudar a los padres. Como diciendo, ya cumplí con el Eterno si hago esto, aunque el Eterno me pide que honre a mi padre y a mi madre, yo ya cumplí porque es corbán. ¿Me explico? Veamos lo que enseña Yeshua. Mateo 15:4. Mateo 15:4 dice, palabras de Yeshua. Lo voy a leer desde antes, lo voy a leer desde el 3. Respondiendo Yeshua les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento del Eterno por su tradición? Algo importante sobre la palabra tradición. La palabra tradición en griego es paradosis. ¿Y qué es paradosis? Transmisión, la manera en la que transmiten la doctrina. Entonces dice, ustedes, ¿por qué también ustedes quebrantan los mandamientos del Eterno por la forma en la que transmiten la doctrina? Porque Elohim mandó diciendo, el Eterno mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, ¿quiénes? Los fariseos. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda al Eterno, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Sí? Aquí ofrenda es corbán. O sea, en hebreo, bueno, aquí en griego es dorón, pero se refiere a corbán. Es corbán al Eterno todo con que yo pudiera ayudarte. Y con eso ya no honran al padre y a la madre. Así han invalidado el mandamiento del Eterno por su tradición, por la forma en la que transmiten la doctrina. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Yeshua señaló esta práctica como ilegítima, porque las personas estaban evadiendo su responsabilidad de Torah, de cuidar, de honrar, de apoyar a sus padres, bajo un pretexto religioso para evitar cumplir con este mandamiento. Desde la perspectiva de la Torá, estaban invalidando el mandamiento de honrar a los padres por una práctica humana. Por eso Yeshua dijo, invalidan el mandamiento del Eterno por su tradición, por su paradosis, por la forma por la mala transmisión de la doctrina que están haciendo. ¿Sí? Ahí lo dijo Yeshua en el texto 6. Así invalidan el mandamiento del Eterno por su tradición. Una vez más, aquí tenemos a Yeshua enseñando que debemos diferenciar entre lo que es el mandamiento del Eterno, su Torah, su instrucción paternal, y distinguirlo de los mandamientos que los hombres añaden. Yeshua defendió la correcta interpretación de la Torah. Y podemos seguir con temas. Otro ejemplo lo vemos con el principio de proveer para los necesitados. ¿Qué dice la Torah? Hay muchos mandamientos y principios de Torah que tienen donde el Eterno quiere instruirnos en ayudar a nuestro prójimo, en ayudar al necesitado. Uno de ellos se encuentra en Deuteronomio 15:7. Deuteronomio 15:7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Yeshua no solamente vino a enseñar Torah, vino a ampliarla, ¿sí? Vino a defender Torah. Sí, y eso es lícito porque Yeshua es la palabra del Eterno manifestada en carne y es la única autoridad para dar una interpretación legislativa de este punto. Amplió este principio en sus enseñanzas y acciones, mostrando que la provisión para los necesitados es una manifestación del amor y la justicia del Eterno. Hay muchas enseñanzas de Yeshua sobre esto, pero una de las enseñanzas más emblemáticas de Yeshua sobre la provisión para los necesitados la encontramos en lo que enseña sobre el juicio final, en Mateo 25. En Mateo 25, bueno, importante leer todo el capítulo, yo solamente me voy a centrar en unos textos. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Yeshua enseña que el cuidado a los necesitados es un reflejo directo de nuestra relación con Él. Ayudar a los hambrientos, sedientos, extranjeros, enfermos, encarcelados es equivalente a hacerlo a Él mismo. Ayudar a los necesitados es uno de los mandamientos que al ponerlos por obra estamos ejemplificando el amor al prójimo, ¿sí? Y eso no es contrario a la Torah. Vamos a ver principios que tienen que ver con esto. Ya leímos Deuteronomio 15. Vamos a leer, por ejemplo, Levítico 25:35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Éxodo 22:21. Todo esto es Torah. Éxodo 22:21 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, dice aquí. Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Adonai y sea en ti pecado. Hay muchos mandamientos más. Deuteronomio 14 habla, por ejemplo, del diezmo para los que están en necesidad, para los pobres. Levítico 19 habla del mandamiento de dar parte del campo, del producto del campo, que es tuyo, pero dejarlo para los pobres. Bueno, el punto aquí es que Yeshua enseñó conforme a la Torá, ¿sí? Yeshua enseñó dentro del marco de la Torá. La conclusión es que creer en un Mesías que está en contra de los mandamientos del Eterno o que enseñó a quebrantarlos es creer en el Mesías incorrecto, ¿sí? O tener una comprensión distorsionada de lo que el Mesías enseñó respecto a la Torá, ¿sí? Cuando tengas el pensamiento o cuando tengas la creencia o el pensamiento de que Yeshua enseñó contra la Torá o que abrogó los mandamientos, ten en mente las palabras del Mesías Yeshua de Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y solo el Mesías debe cumplirlo? Bueno, veamos lo que dice el 18. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Muchos creen que todo se cumplió con el sacrificio del Mesías Yeshua, pero también la Torá y los profetas hablan del retorno del Mesías Yeshua, algo que no se ha cumplido. Hablan del establecimiento del reino mesiánico en la tierra, no se ha cumplido aún. Hablan del juicio para las naciones, no se ha cumplido. Profetizan acerca de Armagedón, no se ha cumplido. El juicio del trono, hay muchas cosas que de la Torah y los profetas no se han cumplido. Hasta que se cumplan, la Torah no pasará, dice ahí. Y una de las cosas que también está profetizado es que pasen este cielo y esta tierra. Dice, eso está en Apocalipsis. Apocalipsis 21 dice, 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Cuándo sucede este evento según Juan, el que escribe Apocalipsis? Al final del reino mesiánico, después de los 1000 años de reino mesiánico. Después de eso, y como antesala para la vida eterna, no pasarán el cielo y la tierra. Hasta que ese evento se cumpla, dice Yeshua, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah. Si entonces la Torah sigue vigente. Hemos demostrado que Yeshua defendió y enseñó conforme a la correcta interpretación de la Torah. Sus enseñanzas, sus acciones revelan que la observancia de la Torah debe ir más allá de la letra de la ley, abarcando el espíritu de la Torah, que es el amor, la misericordia, la justicia. Cuando guardamos la Torah siguiendo el ejemplo de Yeshua,
Lo estamos haciendo de forma espiritual y poniendo por obra el carácter de nuestro Creador. Si aprendemos de las enseñanzas y el ejemplo de Yeshua, encontraremos la verdadera esencia de la Torá. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.